Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, iglesia. Hoy es una mañana nueva, un día nuevo, día de servicio, día poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Él es el Rey eterno, el Rey de gloria, el poderoso, el cual nos acostamos, dormimos, descansamos y nos levantamos porque Jehová nos sustentaba, dice el Salmos capítulo 3. El Señor es poderoso y le invito a la iglesia en esta mañana que estamos aquí reunidos para compartir un mensaje, una palabra poderosa, de que me acompañe al libro de Salmos capítulo 1, una bendición para aquellos que andan guardando los mandamientos del Señor, para los rectos delante del Señor. Salmos capítulo 1. Hay un mandamiento con promesa. ¿Y qué promesa la que el Señor nos da? Una promesa poderosa. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce el camino de los justos y seremos, dice la palabra, como árboles plantados junto a corrientes de agua donde su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Así que yo te invito, donde tú estás con tu familia, que cierres tus ojos en esta mañana y vamos a abrir este servicio con oración, dándole la gloria, la honra y el honor al Eterno. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, en este día que hemos reservado nosotros, Señor. Que el día de servicio, el día donde venimos, Señor, a congregarnos, a través de este medio, Señor, que tú nos bendices, nos permites, Señor, poder, Señor, compartir tu palabra. Aunque no estemos unidos físicamente, momentáneamente, porque estaremos de vuelta, Padre de la gloria, alabándote, Señor, adorándote, compartiendo tu palabra, gozando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú eres el Rey eterno. Oramos por cada casa, por cada persona a la cual, Señor, esta enseñanza, esta prédica, este impartimiento va a llegar, Señor, a través de este medio, Señor, a diferentes países. Bendecimos las casas, Señor, bendecimos las familias, bendecimos los hogares, y que seas tú hablando el día de hoy una palabra del reino, una palabra rema, una palabra poderosa, una palabra fresca que venga a refrescar nuestra vida, y toda cosa, toda contaminación o cualquier cosa que quiera robarse, Señor, la palabra, Padre, en el nombre de Jesús lo cancelamos y declaramos, Señor, que tú eres el poderoso de Israel. Alabado sea tu santo nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es grande y poderoso. Hoy quiero compartir una palabra y le he titulado La presencia de Dios. Y quiero contarles una historia de un varón llamado Obed-Edom. Muchos han escuchado la historia, otros quizás no, por primera vez. Quizás es una historia contada en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas. Y yo le invito a que me acompañe al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Es bastante la lectura, pero yo solamente decidí leer esta porción, esta palabra, para desglosarla un poco y poder elaborar el mensaje. Entonces le he titulado La presencia de Jehová, la presencia manifiesta de Dios. Es muy importante. Una cosa es estar con Dios, que Dios está con nosotros, y otra cosa es andar bajo la presencia del Señor. Es como la palabra nos dice, cuando aceptamos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Pero la palabra nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Todo ser viviente tiene algo de Dios, porque Dios es vida. Todo lo que respira, dice el Salmo 150, alaba a Jehová. Todo ser viviente tiene algo de Dios. Pero cuando tú le predicas, es un reencuentro con su papá, con el Padre de los cielos, con el Rey eterno, y entonces se establece una relación padre a hijo, y es ahí donde es sellado por el Espíritu Santo, pertenencia de Cristo, porque lo reconoce uno en todos sus caminos, y de ahí en adelante Dios nos da el mandamiento a nosotros: sed llenos del Espíritu Santo.
Repito, 2 Samuel 6, 1 al 11. Me imagino que todos lo tienen y vamos a leer la palabra. Primero voy a leer hasta el versículo 5 y ahí voy a parar a dar una pequeña explicación. Y dice la palabra del Señor: y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Presten atención, versículo 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. El Salmo 150 dice la palabra: que le alabes, que todo lo que respire alabe a Jehová. La palabra me enseña que le alabemos con salterio, con arpa, con címbalos, con trompetas. En esas épocas no había batería, guitarra, bajo, teclado, electricidad. Pero ahora con todos los instrumentos son para alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el arca normalmente estaba en un tabernáculo. El tabernáculo era una carpa. David construyó, dijo: no es justo que yo habite en una casa bonita y mi Dios habite en una carpa. Por lo tanto, le Salomón, porque Dios no le permitió a David un templo. Entonces todavía no estaba construido el templo, pero lo importante es que cuando David manda traer el arca que estaba donde Abinadab, a traerla a Jerusalén, lo importante, y me detuve en esto, es que entendamos que dice que David danzaba. ¿Por qué danzaba? La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, o sea, había entendido lo importante. No era solamente que yo amo a Dios, pero lo amo a mi manera. Tú no lo puedes amar a Dios a tu manera, sino que nosotros lo amamos a Dios a la manera de Dios, como Él nos ha amado a nosotros. Nos amó, que dio su vida en la cruz por nosotros. Por lo tanto, nosotros mismos, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Cuando alguien va y te da un regalo, tú no dices: ah, gracias, déjalo ahí. No, tú te emocionas, tú lo abrazas, no te hubieras molestado, qué bonito, lo abres, rompes el papel y wow, qué emoción por el hecho, no tanto el valor de lo que había, sino que el hecho de que esa persona te trajo algo. Entonces tú estás agradecido. Por eso, ¿por qué me detuve aquí? Porque se habla del tabernáculo de Moisés, que fue hecho bajo las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Se habla de ello un tema que se llama el tabernáculo caído de David. ¿Por qué caído? Porque es algo que no se ha sostenido. En muchas iglesias ahora actualmente sí, gracias a Dios, porque la alabanza, la adoración y la danza es importantísimo. Esto no es un ministerio del ministerio de alabanza nada más. El ministerio de alabanza es un instrumento para que la presencia de Dios se manifieste y llevar al pueblo a danzar, a gozarse delante del Señor. Esa es la diferencia. Por eso es que algo tan importante que la iglesia ha perdido no significa que la iglesia no es salva. Aquellos que han sido redimidos, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos por la gracia del Señor. Pero para llevar una vida manifestada en la presencia del Señor, solamente aquellos que pueden decir aleluya, gloria a Dios, que se postran y no tienen vergüenza, que derraman lágrimas y que le dicen: Dios mío, te amo. Cuando abres tu corazón es porque esa persona está rompiendo ese vaso y dice: no me importa lo que la gente diga. David, cuando venía el arca, Mical, que era la hija de Saúl, le dijo: ¿cómo se te ocurre a ti danzar? ¿Cómo se te ocurre? Dijo: yo me haré más vil. No me importa que ante tus ojos tú me veas mal ahora, pero yo delante del Señor me gozaré, porque entendió el principio, porque su corazón era un corazón conforme al de Dios. Y cuando hay un corazón conforme al de Dios, Dios se goza y se manifiesta. Cuando tu hijo viene agradecido y te abraza y te da un beso y te dice: gracias papá, tú te emocionas, tú te alegras, tú te gozas. Pero cuando el niño es mal agradecido,
no deja de ser hijo, pero tú te sientes triste y tú no puedes manifestar muchas veces la misma alegría porque esa persona no está manifestando. Nosotros como hijos de Dios es importante la manifestación de la alabanza, de la adoración, de derramar lágrimas, de postrarnos, de decirle cuánto lo amamos y de danzar. Mucha gente dice, no, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero yo danzo a mi manera, yo alabo a mi manera, yo oro así en secreto, yo oro con los ojos abiertos, yo oro así sin abrir mi boca, con mis pensamientos. No es la manera. ¿Te gustaría que tu hijo llegue y te diga, yo te amo a mi manera y mis pensamientos? Es hermoso cuando alguien llega a una casa y te dice, te amo. Qué lindo que es, qué hermoso. Y hay cosas, y disculpen porque no es una comparación, los que tienen una mascota, especialmente un perrito, el perrito se alegra cuando llega el dueño a la casa. Y a veces nosotros, los bebés, cuando llega el papá a la casa, se alegran, corren, la emoción. No lo he visto todo el día. Cuando habla el papá y la mamá, cuando llegan se alegran los niños. Los bebés que no pueden caminar mueven sus piececitos y empiezan a hacer así, se emocionan. Porque llegó la presencia manifiesta de Dios, se hace presente en ese momento. Nosotros como hijos, mientras vamos creciendo, muchas veces el afán de esta vida ha enfriado el amor, y el amor es Dios, y Dios a través de nosotros nos llena, nos manifiesta para poder expresarle cuánto te amo. David, por eso me detuve aquí, David dice el versículo 5, dice, danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, pandero, flautas y con címbalos, con todo. La adoración, la alabanza, la adoración, la danza es algo que vive en nosotros. No es deber de los ministros de alabanza. Ellos traen, manifiestan para que el pueblo pueda danzar, pero somos nosotros los que, cada uno que ha sido redimido, ha entendido el propósito de Dios, somos aquellos que danzamos delante del Señor. Ahorita no podemos danzar aquí, porque obviamente estamos en nuestra casa, pero cuando lavas tu plato, pon una alabanza. Cuando estés planchando, pon una alabanza. No cuando ves película, obviamente, pero danza delante del Señor, que tu vida sea un aroma fragante delante de Dios, porque es algo poderoso. Versículo 6 en adelante dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El arca de Jehová, la misma presencia. Se hace la pregunta de David. Acaba de morir uno de los que estaba trayendo el arca. Dicho sea de paso, el arca solamente los levitas podían cargar el arca. Usa no era levita. El arca había sido hecho bajo las instrucciones de Dios de ser cargada con unas varas que cruzaban cada costado del arca. Y iban 4 personas, uno en cada punta, y cargaban el arca de esta manera. Pero ellos lo pusieron en un carro, que fue, ahora les voy a contar más adelante, la manera como los filisteos utilizaron a través de un consejo de adivinos para llevar el arca, sacarla de la tierra de los filisteos y que fuera llevada para Israel. Ellos lo llevaban de esa manera y Usa con sus fuerzas quiso intervenir. Entonces se pone David, como era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre que danzaba, que alababa, tocaba su arpa. Los demonios huían de Saúl cuando él tocaba la adoración, cuando vio ese olor grato, ese perfume agradable. Entonces él dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se hace la pregunta. Entonces responde, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Por eso le titulé a la prédica el día de hoy,
Obed-Edom, la presencia de Jehová. Dos nombres. Porque la presencia de Jehová puedes agarrar muchas citas bíblicas. Pero para que recordemos la historia de Obed-Edom, que fue prosperado por 3 meses. Pero David, que era un hombre temeroso de Dios, un adorador, que danzaba, no estaba quieto, aún para los ministros de alabanza. Cuando toquen su guitarra, su bajo, su saxo, su trompeta, muévanse, mi hermano, porque todo lo que respira alaba a Jehová. En todo momento hay que estar en danza, girando, saltando, dando vueltas, remolineando, porque Cristo vive, mi hermano. Cristo es poderoso. Pero ¿por qué era tan importante esta arca? ¿Qué tenía de importante el arca? Primero, entender que el arca de Dios no había sido hecho por una idea humana. No había sido que Moisés dijo, bueno, agarremos unas cajitas de madera, le ponemos unos clavitos y ponemos algo para que veamos como que es algo que representa a Dios. No fue de esa manera. Todos sabemos que en el libro de Éxodo, cuando Dios lo llama a Moisés que suba al monte Sinaí, cuando le da las leyes y le dice las cosas, le dice que haga un arca. ¿Por qué le dice que haga un arca? El arca no fue hecha por hombre humano, sino fue hecho por humano bajo instrucción divina, bajo la instrucción de Dios. Cuando Dios le da la instrucción, Moisés se pone a hacer el arca. ¿Y qué había dentro de esa arca? Habían 3 elementos muy importantes. La primera era una vara. Dios le dijo a Moisés que agarrara una vara cuando estaba ahí en la zarza. Y le dijo, esto te será por señal, tírala. Y la tiró y le dijo, se volvió serpiente. Moisés se asustó y después le dijo, vuélvela a agarrar. Y cuando la agarró se volvió a hacer una vara. Entonces, ¿qué es lo que muestra la vara? La vara lo que muestra son señales y la vara es una autoridad. Dice la palabra que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces leemos hasta el Salmo 23 y no entendemos, pero la vara es esto. La ovejita cuando se quiere salir del redil, el pastor le da con su vara. Jehová es nuestro pastor y con su palabra y a través de la palabra y a través de mensajes y alabanza y adoración y situaciones de la vida, Dios nos habla y nos da con la vara. Dice, no debes hacer tal cosa, no debes ir a tal lugar, no debes hablar a hacer tal cosa, no debes enviar mensajes así, no debes estar haciendo tantas cosas que Dios nos habla, qué hacer y qué no hacer. Entonces Dios nos dirige hasta en las cosas más mínimas. Entonces la vara tipifica la autoridad y las señales que Dios le dio al pueblo de Israel, porque con esa vara se presentó Moisés delante de Faraón. Con esa misma vara se puso delante de un mar, extendió la vara, porque la bendición viene de arriba, viene la bendición. Dice, mi copa está rebosando, dice, unge mi cabeza con aceite. La presencia de Dios manifiesta a través de su pueblo, extiende la vara y el mar se abrió. Y ustedes saben la historia, sobre la roca la golpeó, le dijo Dios que la tocara y salió agua de la roca. Entonces la vara tipifica la autoridad, la soberanía, el poder y las señales, que Dios es el único que la tiene. Y después las tablas. En esa arca, era un arca, no era una arca gigante, era una caja más o menos de este tamaño, y ahí había las tablas del mandamiento. Esos mandamientos no solamente tipifica esos 10 mandamientos que están en la Biblia, porque no fueron 10, fueron más de 10. En las tablas hubieron 10, pero Dios le dio a Moisés diferentes leyes, muchas leyes. Pero ¿qué tipifican esas tablas? Es la palabra poderosa de Dios. Entonces en el arca estaba la autoridad, la soberanía, las señales, y estaba los mandamientos de Dios, que es la palabra de Dios. Tercer elemento que había ahí, cuando ellos estuvieron en el desierto, ellos, por más que se hubieran llevado su comida de Egipto, ya se les había acabado. Llega un momento que tienen hambre, hemos caminado, hace calor, tenemos la nube que Dios envió para que el calor no nos agobie en el medio del desierto, pero tenemos hambre. Y Dios muestra sus maravillas, sus milagros, los milagros, las señales, los prodigios que siguen a los hijos de Dios. ¿Para qué le da estos 3 elementos? Y en esta arca, que la meta dentro del arca, que tipifica el arca, que es la presencia de Dios, para que tú y yo, cuando aplicamos esto, recordemos que es un Dios soberano,
poderoso, el Rey, el que tiene el trono, el que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. La palabra de Dios que es poderosa, que es la espada que Él nos ha dado, que es viva y es eficaz. Y el tercero, el maná, para que veas que es un Dios que es sobrenatural, que para Él no hay nada imposible, que Él puede manifestar y traer el maná del cielo. Es para eso que nosotros tenemos que entender que en el arca están estos tres elementos. Y ahora viene algo tremendo, porque en el Antiguo Testamento era esa arca. Todos sabemos que cuando Jesucristo vino y entregó su vida por amor a nosotros, cuando dijo consumado es, cuando agachó su cabeza, cuando cumplió lo que tenía que ser, el velo del templo se rasgó y vivimos bajo un nuevo pacto. Anteriormente, imagínate, el arca no estaba en Jerusalén. Y David y todos dirían, queremos el arca, queremos la presencia de Dios. No nos quiten la presencia de Dios. Cuando Jesús estaba aquí era la esencia, la misma presencia caminando con los discípulos. Y le dijo, me es necesario ir a la cruz. Me es necesario entregar mi vida en sacrificio. Es necesaria la muerte para que yo viva. Le es necesario. La gente le decía que no te acontezca esto. No, pero él le decía, no te preocupes. Porque dice, después de mí viene alguien que es mayor. Yo no lo dejaré solo, le dejaré el Consolador, la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros. Antes se llevaba un arca a un lugar, ahora el arca está dentro de nosotros. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y sabemos que el arca está dentro, la palabra de Dios tiene que estar dentro de nosotros. La palabra de Dios no es para tenerla en un costado, es para leerla, es para escudriñarla, es para atesorarla, para que esto deje de ser un libro, sino que es palabra de Dios, mensaje de Dios. Y nosotros, al oír la palabra de Dios, asimilamos, atesoramos, la guardamos en las tablas de nuestro corazón y vivimos bajo la esperanza de sus promesas, de su palabra. El arca era llevada físicamente, ahora el arca es invisible, está dentro de nosotros, pero dentro de cada templo, de esta arca, es necesario entender, número uno, que Dios es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es el Rey de gloria, y esto lo entendemos mucho de nosotros, pero el gran problema es que hay un elemento que a veces no está dentro del arca y son los mandamientos de Dios. Y número 3, muchas veces tememos nosotros orar por un enfermo. Tememos nosotros en lo sobrenatural y eso es limitar a Dios. Por eso Dios le dijo, no podía mirar dentro del arca, pero dentro del arca había el maná, el pan que Dios trajo del cielo. ¿Por qué? Porque es importantísimo que la presencia de Dios bajo estos tres elementos estén manifiestos dentro de nuestra vida en todo momento, en todo tiempo. Si nosotros dejamos uno de estos elementos, tú tienes a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y tú eres salvo, porque eres salvo de obras. Pero quieres llevar una vida en victoria. Quieres llevar una vida en libertad. Cristo te liberó de la esclavitud, pero tenemos que guardar nosotros esta palabra, atesorarla nosotros mismos. Y ahora, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos que recordar que tenemos un Dios poderoso, un Dios que es nuestro sustentador. Cantamos muchas veces, abres caminos, cumples promesas, y la cantamos, pero cantamos de los labios para afuera. Tenemos que entender nosotros el poderoso Dios que tenemos nosotros. Es el Rey de gloria, es aquel poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Rey de reyes, el eterno. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y la historia es impresionante porque David trae el arca a Jerusalén. David era diferente, David era un adorador. David no era un religioso. Y esto es lo que yo quiero que en el nombre de Jesús podamos entender, salir de la religiosidad.
y ser nosotros adoradores en espíritu y en verdad, que atesoremos su palabra, que recordemos su soberanía, que recordemos su poder, que recordemos que es un Dios soberano, un Dios que anda en una atmósfera de milagros, un Dios que sana a enfermo, un Dios que levanta al caído, que restaura al que está destrozado, un Dios que extiende su mano al pozo y levanta al que se ha caído, un Dios que saca a Daniel de los leones, que le tapa la boca a los leones, un Dios que calmó los fuegos, un Dios poderoso, un Dios que hace caminar sobre las aguas, un Dios que te hace caminar en lo sobrenatural. Es necesario que la iglesia pueda ahora salir más allá, un nivel más allá. Pablo le decía en Corintios, le decía, es necesario, ya deberían comer comida sólida, no solamente leche espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que nosotros ahora, cada uno de nosotros somos líderes delante de Dios para ejercer su palabra, para creer nosotros en lo poderoso que es Dios. El arca no estuvo en Jerusalén, 20 años estuvo en la casa de Abinadab, dice la palabra de Dios, 20 años donde la presencia que Dios le había dado las instrucciones a Moisés no estaba. Pero David escucha que está en la casa de Abinadab, se acuerda y dice, voy a traer esa arca. Pero para entender esto, ¿por qué no estuvo la presencia, por qué no estuvo el arca con Jerusalén? Si está tomando nota, en 1 Samuel del capítulo 4 al capítulo 7, léalo, que es impresionante, porque Israel y los filisteos habían hecho una guerra contra Israel y habían matado a muchos judíos. Y resulta que de repente mandan a traer los judíos, el pueblo israelita manda a traer el arca de Dios al campo donde están ellos, al lugar donde están ellos, para consultar a Dios. El problema fue que cuando los que trajeron el arca, donde los que tuvieron al lado del arca, eran dos hombres que eran Ofni y Finés. Ellos eran los hijos de un sacerdote Elí. Eran unos sacerdotes que tenían en poco la ofrenda a Dios. Eran unos sacerdotes que se vivían con las hermanas de la iglesia. Eran hombres que no estaban lejos de Dios, apartados de Dios. No tenían un corazón conforme al de Dios, sino que veían el arca como un amuleto. Como mucha gente puede tener un Salmo 91 o un Salmo 23 abiertas en la puerta de la casa. Esto sería un amuleto. Y esto no es para tenerlo nosotros. Podrás tener la Biblia más bonita de la tierra, pero si no la lees, de nada sirve. Lo precioso de esto es la palabra escrita que está ahí, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando llega el arca, hay un grito de júbilo, hay un grito de alegría. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Danzamos delante del Señor, nos gozamos, gritamos delante del Señor. Pero ¿qué pasa después? No llevamos una vida nosotros conforme a la presencia manifiesta de Dios en nosotros. La gritería y la danza de nada sirve si nosotros no entendemos por qué yo danzo, por qué yo alabo y por qué yo vivo bajo las promesas de Dios. Es ahí donde hay un cambio y hay una transformación. Ellos gritaron y los filisteos se atormentaron. Dijeron, ¿qué está pasando en el campo de Israel? Y le dice, ha llegado el arca de Dios, ese Dios que lo sacó de Egipto, ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que trajo el maná, ese Dios que le dio las tablas de la ley y los mandamientos. ¡Wow! Pero como estos hombres no andaban bien delante de Dios, no tenían un temor delante de Dios, sino que lo tenían a Dios de una manera religiosa. Veían el arca como un objeto de buena suerte, y Dios no es un objeto de buena suerte. Dios es Dios y a Dios se le alaba en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, porque Él es el Rey de gloria. Nuestro corazón no tiene que estar aquí en las cosas terrenales, sino en las promesas que son de Dios, que son amén y sí, que Dios tiene preparado para su pueblo. Esas promesas, esas riquezas de gloria. Por eso aquí en la tierra estamos temporal, para predicar su palabra, para hablar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Él es el poderoso, Él es el Rey eterno, iglesia. Yo me alegro y me gozo porque pronto estaremos nosotros delante de las bodas del Cordero. Qué hermoso aquel día cuando llegue y el Señor te dé un abrazo y te diga, buen siervo, entra en el reposo de tu Señor. Qué gozosos, qué alegría. Pero se robaron el arca. Cuando se roban el arca, dice la palabra que les vino muerte, mortandad a los filisteos. Le vinieron tumores.
los pusieron en un templo de un dios Asdod, que es como el logo de Starbucks, que es mitad sirena y mitad cuerpo humano, del cuerpo de Dagó. Lo puso ahí, dice de que al día siguiente el dios de los filisteos, la estatua se había caído. Después dice que lo levantan, lo encuentran postrado, dice, sin cabeza y sin manos, porque cuando está la presencia de Dios, uno no puede jugar con la presencia de Dios. Tú no puedes llevar una doble vida. Tú no puedes estar, eres el templo de Dios, el arca de Dios, el Dios soberano, el poderoso que vive dentro de ti. Tú no puedes llevar tu cuerpo a un lugar a donde no le corresponde, porque ya no eres esperanza en gloria, porque tú abriste tu boca, tú confesaste lo que tu corazón creía, que decía: Jesús, eres el Rey de gloria, eres el Señor Todopoderoso, te abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida. Entonces ya tu vida no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Entonces tú donde vayas es donde va a ir la presencia de Dios, y la presencia de Dios no puede ser llevada a cualquier lugar. Dios lo llena todo, Dios está en todas partes, Dios puede verlo todo, Dios conoce todo, es el omnipresente, el omnisapiente. Él está en todas partes, todo lo sabe. Pero si la presencia de Dios es llevada a lugares donde es incorrecto, es peligroso, porque uno mismo puede caer muerto y Dios mismo se lo lleva a uno antes que se termine de perder. Por eso es importante, iglesia, que entendamos los tres elementos que están dentro de nosotros. Deberían estar: reconocer la soberanía, el poder de Dios, el temor de Dios, el Dios grandioso, ese Dios que le habló a Moisés, ese Dios que estuvo en una conversación con Moisés en la zarza, ese Dios que le dijo: mira esta vara, agárrala, la culebra se convirtió en culebra. Ese mismo Dios que le muestra lo sobrenatural, que le dice: te voy a mostrar mi poder, Moisés, mete tu mano aquí en el pecho, y la sacó y tenía lepra. Vuélvela a meter, y la volvió a meter y salió limpia su mano. Un Dios soberano, un Dios de milagro, un Dios que abre camino. Pero queremos la manifestación de Dios, pero no queremos nosotros guardar esos tres elementos: reconocer la soberanía de Dios, guardando sus mandamientos, y poder vivir bajo el poder y la presencia manifiesta del Espíritu Santo, que es tan importante para nosotros poder llevar una vida en victoria, una vida en poder en Cristo Jesús. Entonces, los adivinos y los ancianos de los filisteos de esta época, la gente sabia, dicen: ¿qué vamos a hacer nosotros con esta arca? Y le dicen: póngala en un carro, que lo lleven unas vacas, y póngale, que se vaya con recompensa, porque ya nadie en la tierra de los filisteos quería tener el arca, porque donde iba había mortandad, enfermedades, tumores. Dijo que se lo lleven y que se vayan con unos elementos de oro que habían hecho ellos, unos ratones que tipificaban la muerte, el cáncer que tenía, y otras cosas que no me acuerdo, pero eran de oro, que tenían que ser llevados. ¿Por qué? Tenía que ser llevado porque ya no lo querían. Reconocían que para ellos lo que pensaron que iba a ser un objeto de buena suerte, se resultó algo que era como una maldición para ellos, porque con la presencia de Dios no se juega. Entonces se fue regresando y se quedó en la casa de Abinadab por 20 años. David en Jerusalén se entera que el arca está en Abinadab, 20 años, y dice: ¿sabes qué? Voy a traer el arca de Jehová aquí a Jerusalén. Y la manda a traer, y ese es 2 de Samuel, capítulo 6, que es lo que he leído. Y qué tremendo, porque manda a traer el arca. Pero cuando manda a traer el arca, ocurre algo impresionante. Cuando viene a traer el arca, muere una de los, podríamos decirlo, de los sirvientes que había mandado David para traer el arca, llamado Usa. Usa falleció. Y ahora se hace la pregunta. David tiene un temor que el arca va a venir a Jerusalén, pero acaba de morir uno de los siervos que yo envié. ¿Qué voy a hacer? Que se quede en la casa más cercana, porque me da temor tener esa arca y ver dónde la voy a llevar. Y probablemente la Biblia no me enseña. Quizás había un hombre por ahí, una casita, un pueblo, algo,
un hombre llamado Obed-Edom. Y le dice, le toca la puerta quizás. Y le dice, David, su siervo rey, disculpe, no he acomodado mi casa. Y le dice, no te preocupes, yo vengo a pedirte un favor. Quiero que guardes el arca. Y le deja el arca a Obed-Edom. La Biblia no dice cómo había sido la vida de Obed-Edom anteriormente. Con los filisteos el arca no prosperó porque no era el pueblo de Dios. Con Abinadab tampoco dice que prosperó. Pero con Obed-Edom, en el cual David le deja el arca ahí. Si se muere, que se muera Obed-Edom, pero yo no me quiero morir. Mejor lo dejo donde Obed-Edom. Quizás Obed-Edom pudo haber tenido muchos hijos, no lo sé. Probablemente sí, porque los judíos tenían muchos hijos y después dice la palabra que muchos de los hijos servían de porteros en el templo, en el tabernáculo. Pero quizás alguno de los hijos estuvo enfermo. Quizás tenía problemas en su matrimonio. Quizás tenía problemas económicos. Problemas quizás si era agricultor o lo que sea, tenía problemas en el campo, problemas en su trabajo. Las cosas no le salían bien. Pero ese día le dicen que la presencia de Dios, el arca de Jehová, se quede en tu casa. Y este hombre lo aceptó. Pero en estos 3 meses que tuvo el arca, empezó a prosperar de una manera sobrenatural. Digamos que era real todo lo que yo les estoy diciendo, que me lo estoy imaginando. Que los hijos de Obed-Edom, alguno tenía cáncer. Y Dios los sanó. Porque la presencia de Dios estaba en la casa. Cuando tú permites que la presencia del Señor se manifieste en tu casa, se empieza todo el resto de cosas. Empieza a ser bendecido. Por eso donde tú vas, la presencia de Dios se manifiesta y los enfermos se sanan. Porque Pedro entendió la presencia de Dios en él y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque hay un poder de Dios manifiesto cuando se levanta una persona y dice, tú eres el soberano, tú eres el Rey de gloria. Guarda la palabra, declara las promesas de Dios y puedes vivir en lo sobrenatural. Que si Dios trajo maná del cielo, Dios puede sanarte de cualquier epidemia de coronavirus o de lo que sea, o de leucemia o de cáncer o de tumores, pueden desaparecer, porque si hizo los cielos y la tierra, formó al hombre del polvo, Él es un Dios soberano, un Dios poderoso. Su palabra nos enseña a nosotros que Él es poderoso y la palabra nos enseña que señales, milagros y prodigios seguirán a los que proclaman su santo nombre. Obed-Edom, 3 meses, imagínate, iglesia, y muchas cosas. Los hijos se les sanaron. En el trabajo le dijeron, quizás te despedimos, pero salió un trabajo mejor. Quizás lo que empezó a plantar en el campo, quizás no salía, no daba fruto. Y empieza a salir fruto. En los años 80, en YouTube debe haber, en Club 700 hizo un reportaje en un país centroamericano. Creo que fue Guatemala, si no me equivoco, donde la gente fue asombrada y fueron de diferentes países a Guatemala a ver lo que estaba ocurriendo. En un pueblo en Guatemala habían muchos brujos y las iglesias no podían estar mucho tiempo ahí, porque los brujos y los satanistas querían destrucción de la iglesia. Pero resulta que se levantó una iglesia firme, reconociendo la soberanía de Dios, los mandamientos y promesas de Dios, y que hay un Dios soberano, un Dios de milagros, y empezaron ellos mismos a sacar todos esos adivinos, todos esos brujos, todos esos satanistas, empezaron a orar, a hacer guerra espiritual, salieron, y lo que no daba fruto en esa tierra fueron la gente de diferentes medios de televisión, porque dicen de que la fruta, los vegetales que salían de ese lugar, las zanahorias que son normalmente este tamaño, salían de este tamaño. La fruta era gigante, los vegetales eran gigantes, era impresionante lo que salía y la gente no podía entender. Fueron de diferentes países. Club 700 en esa época era el único canal cristiano que se extendió a las naciones a predicar. Hizo un documental
fundamental, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, empieza a haber manifestación de gloria. Cuando tú dices, no me importa que el doctor te dé un diagnóstico que te vas a morir, yo no vivo bajo lo que el doctor me pueda decir, sino que el que tiene el día, la hora y sabe todo es el Rey eterno, el Rey de gloria. Entonces la manifestación de ese poder de Dios que empezó en secreto, que está pasando ahora en este tiempo de cuarentena, en tu casa, entre cuatro paredes. Los que decían, no tengo tiempo para ayunar, ahora hay tiempo, hoy sí puede ayunar. Si decía, no tengo tiempo para hacer una vigilia, ahora hay tiempo. No tengo tiempo para leer la palabra, ahora hay tiempo. Como es Dios de misericordioso, hasta dice, no trabajarás, pero te vamos a pagar el 80%. A los que viven en Inglaterra, el gobierno les permite. Entonces, Dios dice, yo los traigo a la casa. Estén ahí en oración. Ahora no puedes decir no tengo tiempo. Vas a seguir diciendo no tengo tiempo. Las cosas se pueden poner peor. Porque la Biblia dice, es mejor entrar cojo, manco, ciego o como sea al reino de los cielos que no entrar. Entonces no digas no tengo tiempo. No digas no puedo, porque sí tienes tiempo. Sí tenemos tiempo. Sí podemos. Porque estás en tu casa. Hay tiempo, hay comodidad. Te puedes tomar un té, un café y estudiar la Biblia. Y no te van a llamar por teléfono. Tienes tiempo. Ahora hay tiempo. Por eso, cuando Dios, el arca de Dios llega a Obed-Edom, empieza a prosperar en secreto. En esta cuarentena es para que nosotros, no estamos de vacaciones, empecemos a prosperar en secreto. Mateo 6 dice la palabra, que entres en tu aposento, que cierres la puerta, que lo busques en secreto, que Él te recompensa en público. Por eso, nosotros no queremos la vanagloria, ni las medallas, ni los aplausos, ni que gracias. No, la gloria es para Dios. Agradecimiento, sí, un agradecimiento que a todo el mundo por cualquier cosa que uno hace, que hay que reconocer. Pero la gloria es para Dios, porque nosotros somos siervos inútiles. Solamente la presencia de Dios dentro de esta arca que hace manifestar su poder, cuando reconocemos su soberanía, cuando reconocemos sus mandamientos, sus promesas y la declaramos, cuando nosotros podemos creer en lo sobrenatural, porque eso se manifiesta. Por eso Dios dice, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, esto se manifiesta. Volvemos a la historia. Obed-Edom empezó a prosperar tanto que el rey seguro David estaba con su arpa adorando ahí, cantándole, tu fidelidad es grande, y estaba cantando. Y le llega la noticia y le dicen, Rey David, ¿ha escuchado lo que está pasando con Obed-Edom? Y le dice, no. Obed-Edom, donde usted dejó el arca. Sí, yo me acuerdo, le dice, yo le toqué la puerta, yo le dije si me podía cuidar el arca. ¿Qué está sucediendo? Está prosperando. El hombre está con riqueza, sanidad, milagros. Está una manifestación, un poder de Dios. Ahí donde usted dejó el arca. Y entonces se alegra, dice David, y se va a traer el arca de donde estaba de Obed-Edom. Va a traer el arca a Jerusalén. No lo voy a continuar leyendo. 2 Samuel capítulo 6. Pasando 6 pasos desde tener el arca. Con solamente 6 pasos empieza él ya a danzar, a alabar, para y dice, vamos a hacer un holocausto. ¿Por qué? David tenía un corazón conforme al de Dios. David entendía que los elementos que estaban en el arca lo hacían recordar. Esa vara demuestra la autoridad que Dios le dio a Moisés. Esa vara, esos mandamientos que están ahí son para que me recuerde las leyes de Dios, sus promesas. Me acuerdo ese maná, que Dios puede hacer lo imposible, lo hace posible, porque es un Dios de milagros. Entonces él entiende y dice, yo danzo, yo alabo, yo adoro, toco mi arpa, pero el arca de Dios está viniendo a mi casa. Y dice, paren muchachos. Vamos a hacer un holocausto, vamos a decirle gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Y empieza a levantar en ese momento, empieza a hacer un holocausto, a darle la gloria a Dios. ¿Te das cuenta si lo comparamos a la actualidad? Podemos ir a la iglesia físicamente, 4 paredes, y pasarla gozosamente, alabando, danzando, gozándonos. Pero después, cuando salimos, recuerda siempre, la presencia de Dios no está en 4 paredes. Hoy no estamos en 4 paredes. Estamos a través de Facebook. Me alegro porque los consiervos, pastores de otras iglesias están también a través de este medio.
Y bendigo la vida de cada uno de mis amigos, hermanos, pastores y aún los que no conozco. Porque esto nos ayuda a nosotros a no tenerle miedo a una cámara, a pararnos delante y decirle Cristo te ama. Y a compartir, porque estos mensajes quedarán grabados y servirán de edificación a muchas personas. Y que podamos entender que la iglesia no son 4 paredes, que es necesario congregarnos, sí, no como muchos tienen por costumbre. Es un mandamiento de Dios el congregarse. Pero entendamos ese principio. Es la presencia del arca, ahora está dentro de nosotros. Y le alaba en ese momento. Da 6 pasos David y hace holocausto. Y se lo trae y se despoja, se levanta los vestidos, se despoja de su ropa, empieza a danzar, a girar, a remolinear. Por eso se sacó la canción. Hay muchas formas de alabar tu nombre. Y dice pues, y me haré más vil por causa de Jehová. Porque fue la conversación que tuvo David con la hija de Saúl, que fue la esposa que le dio, Mical, fue la hija, le dio como esposa. Cuando mató a ese Goliat, que le dijo, no vas a pagar impuestos y te doy mi hija. Y entonces es ahí donde esta mujer no tenía más la posición que la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios la castigó a Mical y Mical no pudo tener hijos. No pudo tener hijos, Mical. Pero David dijo, ante tus ojos, le dicen, según de Samuel 6 más adelante, ante tus ojos, ok, ante tus ojos seré vergonzoso, pero delante de Dios aún me haré más vil por causa de Jehová. Se reirán de ti, se burlarán. Pero tú entiendes una cosa, iglesia, que con esto concluyo, que dentro de ti está la presencia manifiesta de Dios. Dios te selló con el poder del Espíritu Santo. Eres oveja del rebaño, del redil, de la grey del Señor. Pero Dios te da un mandamiento y te dice, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo eres lleno? Reconoce ese Dios soberano. Guarda sus estatutos, sus mandamientos. Y vive bajo lo sobrenatural de Dios. No digas no cuando la Biblia me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es vivir bajo la esperanza y la presencia del Señor. Yo no sé por lo que tú estés pasando. Quizás estuviste como en parte de la prédica de la historia, como Obed Edom. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, Dios está cerca de aquel que le busca. Es el tiempo que le abras las puertas de tu corazón. Hablo a todos, cristianos y no cristianos. Los no cristianos, acéptalo a Cristo como Señor y Salvador. Y a los redimidos por la sangre del Cordero, a los hijos de Dios, a los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, decirle, ahora sí, Señor. Ahora reconozco tu poder, reconozco tu grandeza y voy a buscar la llenura de tu Espíritu. Aquí estoy. Heme aquí. Yo estoy seguro, iglesia, y Dios no falla, porque la Biblia me lo enseña, porque el Espíritu Santo me lo revela, porque Él es poderoso. Búscalo en secreto, que después de 3 meses, hablándolo de esta manera, puede ser una semana, puede ser un día, está tu milagro. Porque mientras te vas llenando de la presencia del Señor, las tinieblas no prevalecen ante la presencia de Jesús. Cuando tú doblas rodillas, es ahí donde el diablo huye, tiene miedo, tiene terror. Porque ahora este hombre, esta mujer, está buscando el rostro de Dios. Está hablando con el Altísimo. Está hablando, imagino que en el ambiente espiritual todos esos demonios empiezan a correr donde su líder espiritual. Y en ese momento seguro le dirán, ¿qué está pasando? ¿Por qué se corren? Y le dice, es que no has visto de que Miguel, de que Luis, de que María, de que Marta están doblando rodillas, han entendido que el arca vive dentro de ellas y que viven en lo sobrenatural. No podemos ante esa presencia, ni el diablo mismo, dice la palabra en Juan 1, las tinieblas no prevalecen ante la presencia de Jesús. Efesios 1 dice la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, que Jesucristo ha puesto al diablo debajo de sus pies, le ha dado la autoridad a la iglesia, porque
porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y Dios unge la cabeza de su siervo y bendice, dice, la vestidura, hasta la vestidura de Aarón hasta abajo, todo completamente, porque la bendición viene desde arriba sobre la iglesia. Si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús, dile a esa enfermedad: tú te vas a ir de mi vida en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo corre por mis venas. Todo problema de diabetes se va. Empieza a declarar el poder de Dios. Empieza a leer la Biblia. Si están pegadas las hojas, es hora de despegarla. Si no has leído la Biblia, es hora de leerla. Si no le has dado la gloria a Dios, sino que anteriormente orabas con tu mente, ahora abre tu boca y confiesa. Dile: tú eres el rey de mi vida, eres el poderoso gigante, eres el que va delante de mí, eres el que abre camino, eres el que abre el mar, eres el que me hace pasar por tierra seca, eres el poderoso de Israel, eres Elohim, eres Adonai, eres el alfa y el omega, y le das la gloria y dice: tú eres mi luz y mi salvación, eres mi socorro, mi pronto socorro, mi amparo, mi fortaleza, mi esperanza. Cuando tú empiezas a vivir y creyendo bajo las promesas de Dios, te vas a olvidar de todos tus problemas. Inmediatamente diré yo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Iglesia, es tiempo. Yo te invito que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos, y quiero unirme junto con los que estamos conectados para orar por sanidad, por bendición sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Cierra tus ojos donde tú estás. Y ya no dudes. Toda duda se va de nuestras mentes. Todo miedo se va de nuestras mentes. Todo problema, situación se va de nuestra mente, porque hoy en el nombre de Jesús ha venido esa presencia manifiesta a través de este medio, a través de estas redes. Ha venido ahora a nuestras vidas, porque somos sellados, Señor, y oramos por esa llenura, ese poder, dándote la gloria y la honra, porque no somos, Señor, nosotros, no son las redes, eres tú, Señor, que llenas todo. Que tú levantes cada familia, cada hogar, Señor, cada casa, aquel que está necesitado, aquel que llora en silencio, aquel que está preocupado o preocupada, aquellos que están decepcionados, aquellos, Señor, que están con depresión, aquellos que están con pensamientos, Señor, que no son tuyos, no son correctos, Padre. Oramos por ellos, Señor, por los afligidos, Señor, por los que están en una cueva, Padre, que tú rescatas su vida del hoyo, que tú mueves la roca, que tú levantas, que tú restauras, que tú resucitas al que está muerto. Padre de la gloria, te damos gracias. Bendecimos tu palabra, bendecimos la familia, bendecimos los hogares, bendecimos, Señor, a todos los consiervos que están, Señor, predicando tu palabra a través de estos medios. Que se levanten, Señor, gente llena de tu presencia, llena de tu palabra, Padre, para predicar, Señor, para gozarnos en ti y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Padre de la gloria, tú vas delante de nosotros y te damos la gloria y la honra, y contigo podemos andar seguros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Un fuerte abrazo a todos. Muchas bendiciones. Y estaremos hoy a las 10 de la noche, todos los días a las 10 de la noche, en oración a través de las redes. Y el día miércoles tenemos un servicio a las 8 de la noche. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis capítulo 2. Que tengan una hermosa tarde, un fuerte abrazo, y ya estaremos de vuelta físicamente muy pronto. Dios les bendiga, iglesia. Gracias.